muslo tenemos este músculo, que es el músculo cuádriceps. ¿Ya? El músculo cuádriceps tiene el recto anterior del cuádriceps, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. ¿Ya? Los cuatro músculos forman un tendón más o menos 4 centímetros por arriba de la rótula, se llama tendón del cuádriceps. ¿Ya? El único de los cuatro músculos del cuádriceps que es biarticular es el recto anterior del mismo, ¿ya? Que se inserta acá en la espina ilíaca anterior inferior. ¿Ya? Estos músculos biarticulares, o sea, cuando cruzan dos articulaciones, estos músculos son más propensos a lesiones. Esas lesiones que ustedes escuchan, lesión fibrilar y todo, o llamadas lesiones fibrilares en el fútbol, la mayoría de ellos son lesiones en músculos biarticulares, que cruzan dos articulaciones. En este caso, el recto anterior cruza la cadera y cruza la rodilla. ¿Ya? Otros músculos biarticulares son los isquiotibiales, los gemelos también. ¿Ya? Entonces, estos cuatro forman el cuádriceps. Entre los cuatro forman acá arriba el tendón del cuádriceps. Ese tendón del cuádriceps se inserta arriba de la rótula. Entonces, el aparato extensor de la rodilla está formado por el músculo cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula, el tendón ligamento rotuliano y su inserción en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Por qué digo tendón ligamento rotuliano? Porque ligamento, ustedes saben que es lo que une un hueso con otro. Ya tendón, un músculo con hueso. Pero ha habido estudios, antes se denominaba esto tendón rotuliano, tendón patelar. Actualmente se habla ligamento, algunos le siguen diciendo tendón, porque hay estudios histológicos que han mostrado que las fibras del tendón del cuádriceps van por delante de la rótula y esas fibras continúan acá. Esas fibras más superficiales serían un aspecto más tendinoso, ¿ya? Mientras que las fibras más profundas serían un aspecto más ligamentoso. ¿Okay? Entonces, de las cuatro, entre estas estructuras se forma el aparato extensor, que son el que hace o ayuda a que se extienda la rodilla. A veces, este aparato extensor puede tener algún tipo de desbalance. La rótula es un hueso grande, considerado el hueso sesamoide más grande del cuerpo, que está como suspendido. Arriba el tendón del cuádriceps, abajo el tendón ligamento rotuliano y a los lados los alerones. Esos alerones tienen ligamentos, que son ligamentos que unen la rótula al fémur, la rótula al menisco, la rótula a la tibia, ¿no? Entonces, entre esas estructuras blandas está suspendida la rótula, pero a veces esa rótula puede estar desbalanceada, o puede ver que la rótula puede estar más inclinada, o puede haber un desbalance muscular alrededor, o desbalance de parte blanda alrededor, llevando a dolor rotular, a dolor en la parte anterior de la rodilla. Este dolor es más común en las mujeres jóvenes. Algunos de ustedes han tenido dolor anterior, cuando sube las escaleras, cuando se para después de estar sentado mucho tiempo, y esto se debe también por cuestiones anatómicas. Las mujeres generalmente tienen un ángulo mayor de valgo en la rodilla que los hombres, la pelvis generalmente es más ancha, por lo tanto este músculo recto anterior sale más oblicuo, porque este se inserta en la pelvis. Al verse la más ancha, generalmente el vector es mayor. Entonces, estas cosas pueden también a veces relacionarse con dolor en la parte anterior de la rodilla, más en mujeres que en hombres. ¿Ya? La rótula también puede sufrir luxación, o sea, la rótula puede luxarse con traumatismo en la parte interna. Generalmente la luxación es hacia lateral. ¿Hacia dónde es la luxación rotuliana? Hacia lateral. Generalmente cuando es traumática se rompen las estructuras mediales, principalmente el llamado ligamento peroneo fémoro-patelar medial. Acá, ¿no? Ya no está, sería aquí. ¿Ya? Pero a veces la rótula puede ser luxable o puede tener tendencia a la luxación, principalmente cuando hay factores anatómicos, morfológicos de la persona. Valgo más grande, un valgo genovalgo, una anteversión del cuello femoral mayor, pies planos también pueden estar asociados, ¿ya? Una tróclea plana, una rótula más alta, ¿ya? O a veces más baja también, puede estar asociado a que la rótula sea más propensa a luxaciones y las luxaciones recidivantes. Cuando pasa eso, uno tiene que investigar, obviamente, si esos factores asociados están relacionados o no a esto. La rodilla en sí tiene una porción anterior, que está dada por el aparato extensor, una porción posterior, donde llegan los gemelos, ¿ya? Y llegan los isquiotibiales también, haciendo un rombo poplito en la parte posterior. Tiene una parte medial y una parte lateral. En la parte medial está el llamado ligamento
el ligamento colateral medial. Es un ligamento acintado, aquí parte, ligamento acintado, que tiene dos porciones, la porción superficial y una porción profunda. La porción superficial va del epicóndilo medial del fémur hacia más o menos 6 centímetros por debajo de la línea articular, por debajo y profundo a la parte de ganso que es este de acá, ¿ya? Pero también tiene una porción profunda que va pegada al menisco medial. Ese ligamento medial es el que evita que la rodilla se vaya hacia afuera y puede ser lesionado, siendo uno de los ligamentos más lesionados en el deporte, cuando hay un esguince encefálico, ¿ya? Pero como es un ligamento acintado, la gran mayoría de las lesiones colateral medial aisladas pueden tratarse en forma no quirúrgica, con una inmovilización parcial y con rehabilitación. Y con PRP también algunos lo tratan, pero básicamente los dos primeros, ¿no? Plasma rico en plaquetas, ¿ya? Pero algunas lesiones, principalmente periféricas, distales, ¿ya? Si hay lesiones distales y la pata de ganso se interpone en los restos del ligamento, muchas veces estas lesiones pueden tratarse de forma quirúrgica, ¿ya? Pero el resto de lesiones de colateral medial aisladas, la inmensa mayoría pueden tratarse de forma no quirúrgica, ¿ya? A diferencia de los elementos laterales, ¿perdón? El ligamento lateral, que habría que disecarlo mejor, es un ligamento cordonal. El colateral medial es acintado. Los ligamentos acintados tienen más facilidad de cicatrizar. Los que forman el cordón, menos posibilidad. Entonces el colateral lateral es cordonal, pero aparte, cuando hay lesión, la mayoría de las lesiones no solamente son del ligamento colateral lateral, sino de todo el complejo posterolateral formado por el ligamento colateral lateral y el tendón del popliteo, que viene por acá, ¿ya? Por aquí, este de acá, y la cápsula posterolateral. O sea, generalmente las lesiones laterales, la mayoría son el tratamiento quirúrgico, las mediales el tratamiento conservador, ¿ok? Listo. Y articularmente tenemos, le decía, o si no le dije, se lo digo ahora, la rodilla es la articulación más grande del cuerpo y está formada por dos partes, la femorotibial y la femoropatelar, ¿ok? Entonces, en la femorotibial, esto de acá, vemos aquí que lo primero que vemos, esto que reviste el hueso. Este es el cartílago articular, cartílago hialino con mayor cantidad de colágeno tipo 2. Cartílago hialino, les recuerdo, es aneural, avascular y linfático, por tanto no siente. Cuando hay lesiones degenerativas o hay lesiones traumáticas, el cartílago no siente. Cuando hay dolor es porque ya hay daño del hueso subyacente, que ya se siente, ¿ok? Entonces vemos aquí cómo el cartílago reviste a la articulación, ¿ya? Dentro de la articulación, obviamente, como toda articulación sinovial, vamos a tener sinovia, membrana sinovial, que es la que produce el líquido sinovial que todas las articulaciones sinoviales tienen en pequeña cantidad, ¿ok? Aquí adentro, ¿qué vemos? Estos son los meniscos. Este es el menisco lateral, este de acá, y este es el menisco medial. El menisco lateral es más cerrado, es casi en forma semicircular. El menisco lateral es un poco más abierto, en forma de C. Estos meniscos son estructuras que tienen más movilidad, el menisco lateral, y que tienen muchas funciones, este de aquí y este de acá, ¿ya? Lo que pasa obviamente que un cadáver ya está todo duro, ¿no? Pues son estructuras como amortiguadores, ayudan a las cargas y también ayudan de esta forma en la estabilidad de la rodilla y en la movilidad del líquido sinovial. Tiene una parte libre hacia adentro y una parte periférica fijada a la cápsula, ¿ya? La parte periférica es la única parte del menisco que está vascularizada, ¿ya? El tercio periférico, cuarto periférico dependiendo de la persona. Estos meniscos hace muchas décadas se consideraban que eran restos embrionarios. Entonces, por eso que había una lesión y los médicos lo sacaban. Se acababa el dolor, pero se demostró después de un tiempo que la inmensa mayoría de estas personas iban a la artrosis por la importancia del menisco en la amortiguación y la distribución de carga dentro de la rodilla, ¿ya? El que más movimiento tiene es el menisco lateral, más movilidad tiene el menisco lateral. Y el menisco medial es más firme, el menisco lateral tiene más movilidad. Hay parte del menisco lateral que no tiene inserción, donde pasa el tendón popliteo. Y tenemos dos ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, que es este más vertical. El cruzado anterior es un ligamento corto. ¿Cuál es el posterior, disculpe? Este vertical. Y el posterior más cruzado, más oblicuo. El cruzado anterior es un ligamento corto de 35 a 38 milímetros de longitud, dependiendo de la persona, unos 9 a 10 milímetros de ancho.
que se lesiona muy frecuentemente o se lesiona frecuentemente en el deporte, generalmente por movimientos rotacionales unidos a un valgo leve y a leve flexión, aunque también puede lesionarse por una hiperextensión cuando la persona se levanta a cabecear o a patear hacia arriba y cae el pie. Puede también lesionarse por hiperextensión. Generalmente cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior hay un plop, a veces audible, un derrame rápido, un derrame entre la primera o 2 horas de la lesión. Cuando hay un derrame rápido, uno tiene que pensar que ese derrame es hemático. Cuando hay un derrame de horas, de muchas horas, uno puede pensar que es un derrame más por reacción sinovial, ¿ya? O irritación sinovial. Pero cuando es rápido, uno tiene que pensar que es sangre. Y entre los derrames hemáticos, en primer lugar, la lesión del ligamento cruzado anterior, la luxación de rótula, las fracturas osteocondrales, obviamente, y algunas lesiones de menisco también. Pero en primer lugar, uno tiene que pensar en la lesión del ligamento cruzado anterior. Muchas veces la lesión del cruzado anterior va asociada a lesión de menisco lateral, ¿ya? En jóvenes y jóvenes deportistas, este ligamento, al no cicatrizar realmente, uno generalmente toma la decisión de una cirugía. La cirugía consiste en una reconstrucción, o sea, en reemplazar a ese ligamento por un tendón. Esos tendones pueden ser sacados del propio cuerpo, como tendón de la pata de ganso, o una parte del tendón del cuádriceps, o una parte del tendón rotuliano, y algunos están sacando hasta el tendón, parte del peroneo largo. Se hacen túneles en la fémur y en la tibia y se introduce ese injerto en esos túneles fijándolo, con tornillos, con otro tipo de implantes, esperando que ese tendón se convierta poco a poco en una estructura parecida al ligamento, en un proceso que dura meses. Se considera que dura 1 año, algunos dicen que dura casi 2 años con la remodelación y todo, que se llama ligamentización. Sin embargo, ya se considera que a los 8 o 9 meses ese proceso está bastante avanzado y siempre y cuando hay una muy buena rehabilitación se puede ya enviar a hacer el deporte correspondiente. Hace algunos años se hablaba mucho de 6 meses, actualmente la sugerencia es 8 o 9 meses para el retorno al deporte de pivot, de giros, como fútbol, básquetbol, porque se observó que a veces, retornando a los 6 meses, bueno, el deportista ya estaba para jugar, pero tenía más propensión a nueva lesión después de poco tiempo, después de pocos años. ¿Ya? Y el cruzado posterior es un ligamento más grueso, pero es un ligamento que se lesiona más en accidentes de moto, accidentes de vehículo. De moto, cuando sale la moto con la rodilla hacia el piso, o de vehículo cuando el panel va hacia atrás y te lesiona la pierna hacia atrás. La mayoría de las lesiones del cruzado posterior van asociadas a otras lesiones ligamentosas. La mayoría, ¿ya? Llevando una gran inestabilidad. En el deporte también puede lesionarse, pero principalmente en accidentes, ¿ok? Y el tobillo, perdón, también para allá. Cuando también caemos así, en rodillas. Sí. El tobillo, déjenme para acá. El tobillo está formado por 3 huesos: el peroné, la tibia y el astrágalo, que está aquí abajo, ¿ya? Eso forma la llamada mortaja tibio-peroneoastragalina. Y ahí encontramos esto de aquí, un poco más arriba, que es la unión entre el peroné y la tibia, hasta la sindesmosis tibio-peronea. Está formada por los ligamentos tibio-peroneo anterior, tibio-peroneo posterior, tibio-peroneo transverso y ligamento interóseo, que se continúa como membrana interósea arriba, ¿ya? Esta sindesmosis puede lesionarse. Se puede lesionar en un trauma tipo esguince, un trauma tipo inversión, perdón, o también con fracturas asociadas, ¿ya? Principalmente con fracturas al nivel o arriba del nivel de la sindesmosis, ¿ya? En este caso, en general, el tratamiento quirúrgico. El tobillo también puede tener lesiones ligamentosas, principalmente los ligamentos laterales. Aquí hay 3 ligamentos: peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. El que más se lesiona de largo es el peroneo astragalino anterior. Y es más, se conoce que para que se lesionen los posteriores generalmente tiene que lesionarse primero el anterior, ¿okay? Y ahí hay clasificaciones dependiendo si la lesión es de un ligamento, de 2, de 3, o sea una lesión solamente de una elongación con roturas microscópicas, o una rotura parcial o una rotura total, ¿okay? La mayoría de las lesiones de esguince podrían tratarse de forma conservadora. Sin embargo, cuando están asociadas a lesiones osteocondrales o asociadas a lesiones de la sindesmosis, o con una gran inestabilidad, o si después del tratamiento conservador queda en inestabilidad, en esos casos se considera tratamiento quirúrgico, ¿ok?
Y aquí tenemos el famoso el tendón más grande del cuerpo, más fuerte del cuerpo, que es el tendón de Aquiles, formado por la unión de los gemelos y del sóleo, ¿ya? Los gemelos son músculos biarticulares, el sóleo monoarticular. Los tres forman el tendón de Aquiles, que a pesar de que algunos optan por tratamiento conservador, dejándolo en inmovilización equino para que solito cicatrice, personalmente y considero que la mayoría de, por ejemplo, personas jóvenes, más que todos hacen deporte, el tratamiento quirúrgico debe ser el ideal, el óptimo, ¿ya? Dependiendo del tratamiento, dependiendo si la lesión es aquí en la parte intermedia del tendón o si es en la parte distal, una avulsión. Hay el tipo de tratamiento quirúrgico que se da también. Y aquí, para mostrar aquí, esta es la fascia lata, este es el tracto iliotibial de la fascia lata, este es el tensor de la fascia lata, donde sale la fascia que rodea al muslo, y este es el tracto iliotibial, que es la parte más dura de la fascia lata, parte lateral. Ya, este de aquí a veces puede llevar a dolor acá en los corredores, se conoce como síndrome del corredor, cuando esta banda prácticamente queda o puede tocar aquí principalmente el epicóndilo lateral. Pero también puede darse por alguna contractura del tracto iliotibial. Entonces se llama eso, se lo conoce como síndrome del corredor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11,